dentro y yo te escucho y no solo te escucho, voy viendo a la gente que va apareciendo, que va diciendo los países desde donde está y siento cuando estaba en El Salvador, cuando estaba en Honduras, cuando estaba en Guatemala, cuando estaba en Panamá, cuando estaba en Italia. La persona que está en Italia, si necesita escribir en italiano, que lo escriba la pregunta, si quiere hacer preguntas en italiano, y igualmente se le contesta. Em, y ese sentir y que me emociona el conectar con los países y con mis experiencias allá, con tus palabras, Ernesto, gracias por todo lo que has dicho. Yo siento, y lo digo de verdad, de corazón, desde la mayor sinceridad, que me lo ha facilitado muchísimo estas herramientas de autoconocimiento, estas herramientas de sentir que nosotros mismos tenemos el recurso interior y que a través de estas herramientas podemos sacar ese recurso que nos permite sentir y nos permite sentir bonito también, porque muchas veces en la vida esta que llevamos, ¿no? Y puedo decir que esto que ven atrás es un salvapantallas de Zoom, pero es la vista que se ve desde mi balcón, que le estaba comentando a Ernesto. Desde mi balcón, donde estoy viviendo aquí en Puerto Rico, veo esto. Está un poquitín más retirada la playa, pero veo esto, la palma de coco, los cocos, el mar tranquilo, como va viniendo, ese mar turquesa. Y todo esto es un reflejo, a mí me permite ver así gráficamente, ¿no? Como en la fotografía, donde en la fotografía está toda la información. Me permite ver cómo estoy yo interiormente y cómo está mi vida organizada. Entonces veo esto y lo que veo todas las mañanas cuando me levanto, lo que veo cada momento que salgo de casa, ese aire que está impregnado en mí y me doy cuenta de cómo la vida, gracias, y lo vuelvo a decir, que es completamente sincero lo que les estoy diciendo, gracias a estas herramientas me ha llevado a que en mi vida ha ido bajando ese nivel de estrés generado a veces por uno mismo, porque sí, la vida nos va marcando. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo de esta manera. Los tiempos van establecidos desde una estructura quizá como muy rígida. Tenemos como muchos mandatos, los que nos hacen, los que nos ponemos nosotros. Y a través de estas herramientas he ido conectando con otra manera de ir transitando la vida pese a todo eso exterior que supuestamente nos marca. Pero también tenemos la posibilidad de ir pausándolo e ir marcando la pauta nosotros. No hablo de que todo va a ser ya maravilloso y vamos a vivir toda la vida en una hamaca tirados en la playa, ¿no? Pero sí que hay una sensación interna de vivir en calma, de vivir en serenidad. Y eso es real, no es un eslogan de marketing, es real, es la vida real. Y llevo realmente muchos años viviéndolo así. Y todo fue a través de comenzar en mí con estas herramientas. Y como te comentaba antes, cuando el tapping me tocó, cuando vino a mí, cuando una persona, yo estaba pasando por una situación de mucho cambio hace muchos años, de mucho cambio en la que no conseguía situarme. Entonces, era un momento pues, que genera miedos, ansiedad, como mucho estrés, como mucho agotamiento mental. Y entonces pedí ayuda a una terapeuta y empezó a hacerme terapia un poquito más enfocado en lo energético. Y de repente un día me empezó a hacer unos toques en unos puntos de la cara y siguió por unos puntos del cuerpo, las manos. Y yo sentí algo que me trasladó a un lugar seguro, un lugar de eso, seguro, un lugar donde yo sentía tranquilidad, porque me sentía segura, tranquila.
y sentí que iba muy adentro eso que me estaba haciendo, que la calma realmente se sentía desde muy adentro. Y que no era que yo lo estaba pensando, ay, estoy en calma, sino que algo dentro me estaba diciendo, esto es la calma. Y entonces, como soy muy curiosa en todas estas cosas y obviamente me dedico ya venía teniendo una trayectoria como terapeuta, pregunté, obviamente, que qué me estaba haciendo. Y cuando me dijo que era tapping, le pregunté, yo quería saber, ya me quería ir a la mente, ya había sentido tanto interiormente de esa tranquilidad que yo me quería ir a la mente. Y quería saber, quería que me explicase y cómo era. Y entonces ahí me dijo, siente, solamente siente. Y del cómo es y qué es, ya hablaremos. Y entonces me permití hacer eso, seguir sintiendo. Y fui sintiendo días después que todavía permanecía esa calma. Y a la siguiente vez que fui a la terapia, las sesiones me las daba mensualmente. Y la siguiente vez que fui a la terapia, volvió a hacerme tapping porque se lo pedí. Y le dije, yo quiero volver a ese estado de paz, a ese estado de relajación, porque sí que es cierto que se mantiene en el tiempo, pero llegado un momento, como que uno vuelve otra vez a la vorágine, ¿no? Del día a día y hay cosas que empiezan otra vez como a estresarnos. Y, y cuando me volví a hacer el tapping, el mismo tapping a mí me dio la información de no debes estar dependiendo de alguien que venga a hacértelo. Y entonces le pregunté a la terapeuta si era posible aprender tapping o solamente podían hacerlo determinados terapeutas o quería saber más. Y me dijo que sí, que claro, obviamente, que igual que lo había aprendido ella, pues uno lo podía aprender, ¿no? Y ella me lo enfocaba un poquito como terapeuta. Y entonces empecé a investigar. Y yo vi mucho en internet, vi mucho sobre tapping, pero no era eso que ella me había hecho porque yo sentía que ella me tocaba muchos puntos en la cara, en el cuerpo, en los dedos. Y vuelvo a recordar que empecé a ir con ella por una terapia energética. Entonces, para mí, esos puntos que me tocaba, como yo ya era maestra de Yin Shin Jitsu, esos puntos que me tocaba me trasladaban al Yin Shin Jitsu, que es la acupuntura sin agujas. Entonces, yo sentía que determinados puntos que me estaba tocando coincidían con algunos puntos del Yin Shin Jitsu. Y entonces, por ahí, cuando empecé a investigar en internet, vi que tocaban muchos menos puntos y que no me llevaban a la serenidad tan profunda como me estaba llevando ese tapping que esta persona me hacía. Así que volví a hablar con ella para saber en dónde se había formado, cómo podía encontrar información sobre ese tapping que ella me hacía. Y bueno, y al final, afortunadamente, encontré la información y se trataba del tapping original. El tapping de 14 puntos, que se relacionan con los 14 puntos, con los 14 meridianos principales de la medicina china. Entonces, claro, por eso yo sentía que algunos puntos coincidían con los del Yin Shin Jitsu, los que enseña el Yin Shin Jitsu. Y, y entonces, buscando la información sobre el tapino original, conocí un poquito más de su procedencia, que en el taller yo hablo más largamente del origen, y tiene un origen científico, vamos a decir, ¿no? Un psicoterapeuta comenzó un psicoterapeuta muy conocido de Estados Unidos en su época, hace ya muchos años, llevando a una clienta tratando de utilizar todos los recursos que él tenía como psicoterapeuta, no consiguió ayudarla. Entonces, hizo uso de recursos que tenía relacionados con kinesiología, con hipnosis. Él estaba formado también en medicina china, con lo cual empezó o sintió el deseo de trabajarle dando toquecitos en unos puntos concretos y vio el efecto
que hacía de calma inmediata. Y eso es lo primerísimo que vamos a sentir del tapping. Una calma que es inmediata, inmediata. En cuanto empezamos a hacer los toques, se activan los flujos energéticos. Hacemos que la energía que está condensada, la energía puede estar muy condensada, mucho pensamiento, muy cargada la mente, o esa energía puede estar colapsada, puede estar taponada. Entonces no fluye la energía porque de alguna manera vamos a imaginarnos que tenemos caminos, que en realidad es así, tenemos caminos energéticos y vamos a imaginar como ese camino y lo taponamos, como si estuviésemos en la carretera y hay mucho tráfico y se tapona, ¿no? Entonces no, por ahí no podemos fluir. Pues lo mismo pasa con nuestra energía y se colapsa por toda esa carga que llevamos diaria. Y es que hoy en día son prácticamente contaditos, desafortunadamente, los días que se puede decir que estamos viviendo como, como muestra el salvapantallas. Bueno, voy a hacer la salvedad y me voy a retirar yo de ese grupo porque de verdad, sinceramente, desde hace mucho tiempo vivo así en la tranquilidad. Sea que esté en Puerto Rico y estoy teniendo delante también estas imágenes, o sea que estoy viviendo en España, o sea que estoy viajando para dar las formaciones. O sea que estoy trabajando también en otro país como es Marruecos con los viajes. em, Me siento en esa paz. Y día a día, la gran mayoría de gente, soy terapeuta también, entonces hago sesiones de terapia, y la gran mayoría de gente viene a terapia por esas situaciones conflictivas que se encuentran, sea en su ámbito laboral o sea en su ámbito personal, y todas, el denominador común es el miedo, es la ansiedad, es el estrés, es las sobrecargas por lo que está establecido que hay que hacer, por el deber de... Entonces, es tantísimo el peso que llevamos encima que nuestra energía se colapsa. Y esa energía colapsada repercute a nivel de salud. Y a nivel de salud, en lo más amplio que podemos hablar de salud, a nivel de salud física, empezamos a tener pues, muchas situaciones comprometidas de salud. A nivel mental, desde, ya sabemos que desde estrés que podemos tener y mucha carga mental, hasta ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresiones. Y, y yo siento que tenemos tantos recursos sencillos, que eso es lo mejor de todo, que son sencillos. Tenemos tantos recursos en nuestra mano y en nuestra mano, ay, siempre lo digo, siempre hablo de que es tan sencillo tanto el Ho'oponopono como el tapping, como el Jinshin Jitsu, no necesito de más herramientas que de mí misma. Y utilizar mucho mis manos. Y las manos a las que debemos dar muchas gracias constantemente por todo lo que nos traen, lo que nos ayudan, las manos las llevamos a cualquier sitio. O sea que podemos hacernos tapping siempre que lo necesitemos porque tenemos nuestras manos. También cuando les hable un poquito más quizá al final sobre el Jinshin-Jitsu, lo mismo, nuestras manos. eh, las tenemos ahí, el recurso lo tenemos y la información está dentro de nosotros. En los talleres de lo que hago, y siempre les digo, es refrescar, traer al consciente la información que ya está adentro sobre los recursos que podemos utilizar. Es una información que es innata, la tenemos ahí y lo único que necesitamos es despertarla. Entonces, en estos talleres, que son sumamente prácticos, porque yo lo necesito así, yo en mí, para aprender algo, necesito traerlo a mí, encuerparlo.
sentirlo, practicarlo en mí, porque si no, si es todo de aprender mental, termina quedándose en el aire y llega un momento en que se va. Y yo lo que necesito es asentarlo, traerlo aquí, a tierra. Entonces, mis talleres son prácticos. Obviamente, tenemos que aprender un poquito un protocolo, un paso uno, paso dos, paso tres, pero de paso a paso vamos practicando. Paso uno, practicamos. Paso dos, practicamos. Paso tres, practicamos. Luego los englobamos todos y vamos sintiendo cómo es ir haciéndose todo el protocolo seguido. Y además, de manera que durante el taller vamos a hacernos primeramente una sesión poco a poco, paso por paso, y llegado el final, nos volvemos a hacer otra sesión más completa. Es decir, que al salir del taller, al día siguiente, si quieren, se pueden hacer otra sesión ustedes de tapping porque van a saber perfectamente cómo hacérsela. Entonces, no es un taller del que salgo sintiendo pues qué bueno esto que me han dado, qué bien está, me gusta, me ha resonado, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? De aquí, cuando empiecen, van a saber por dónde tienen que empezar, cuál es el paso uno, cuál es el paso que sigue, cuál es el siguiente, porque ya lo han experimentado. Y también para eso tenemos durante todo el proceso espacios para ir viendo dónde están las dudas, qué me ha resultado más difícil, de qué manera eso que resulta más difícil le puedo dar una vuelta para de alguna manera eliminar esa resistencia que está haciendo que lo sienta más difícil. Em, Van a sentir, y esto pasa mucho y está perfecto, van a sentir cómo se van durmiendo. Van a sentir esa relajación es tanta que llega el momento de necesitar dormir. Y esto también es algo que incluso incluyo en el taller. Un espacio de cerrar los ojos y en España decimos dar así como una cabezadita, de cerrar los ojos y hacer una pausa de 5 o 10 minutos para que todo se vaya sentando. Y utilizamos mucho también dentro de la herramienta de tapping el reprocesamiento. Y el reprocesamiento lo que hace, el reprocesamiento tiene que ver con los hemisferios y con el trabajo que se hace a nivel de la glándula pineal y de, bueno, todo lo que está en el sistema límbico. El reprocesamiento lo que hace es que va eliminando lo que está más atrapado, encapsulado en el sistema límbico y una vez que lo ha ido liberando, y por eso es una técnica de liberación emocional, una vez que lo ha ido liberando, después lo que va haciendo es que va instalando todos los nuevos potenciales, todos los recursos que la misma sesión de tapping nos han ido haciendo ver, porque vamos a ver. Vamos a ver soluciones mientras nos estamos haciendo el tapping. Soluciones hacia ese estado en el que queremos estar. Y vuelvo a decir y vuelvo a insistir que este estado en el que yo estoy, que están viendo, tiene que ver con cómo manifestamos a raíz de cómo nos sentimos. Entonces, gracias a ese proceso que he ido haciendo, también decir, el tapping no es una varita mágica, ching, eh, nada, doy así, clink, con la varita mágica y ya, del tapping y ya, solucionado. Es una práctica, es una herramienta que nos enseña la responsabilidad propia, cómo es importante que nosotros estemos por nuestro cuidado, por el amor propio, por mirarnos, por reconocernos, por querernos y por querer lo mejor para nosotros. Y empezar a trabajar en nosotros de manera que podamos llegar a sentir esa serenidad y esa calma para que entonces luego todo lo demás a nuestro alrededor vibre de la misma manera. Porque si no empezamos por ese trabajo nuestro, por ese mirar adentro
y escuchar lo que desde dentro nos está diciendo, mira, por favor, ¿me puedes sacar de aquí? Que estoy, llevo ya demasiado tiempo aquí dentro y hablo de emociones, ¿no? De esas emociones pesadas, tensas. Llevo demasiado tiempo aquí dentro, ya necesito salir. Y miramos adentro, escuchamos qué es lo que necesita ya salir, liberarse y le abrimos la puerta. ¿Y cómo le abrimos la puerta? A través del tapping. También a través del Jinshin Jitsu y del Ho'oponopono. Cada técnica trabaja de una manera muy diferente. El tapping, les voy a explicar la diferencia que yo sentí, como ya venía formada de Jinshin Jitsu y de Ho'oponopono, porque primero también igual las practiqué en mí. em, la diferencia es que el tapping me llevó bien profundo, bien profundo. Esa puerta, el Jinshin Jitsu podemos decir que es una ventana y entonces va suavecito, em, funciona como la acupuntura, cuando nos ponen las agujitas de acupuntura y va poquito a poco, va suavecito. El tapping va directa. Entonces, si lo que queremos es hacer un cambio que no sea a cambio de, pues me corto el cabello y entonces ya he cambiado, pero sí, pero luego el cabello crece y entonces vuelve a estar igual. Si queremos que sea realmente una transformación, entonces ahí utilizamos el tapping para ir en profundidad. Y en el origen, ir mirando qué es lo que está generando que la situación nos traiga esa emoción que resulta pesada y poder trabajar sobre la emoción. Porque hay situaciones que a lo mejor no vamos a cambiar. Por ejemplo, si la situación que más nos estresa tiene que ver con nuestro trabajo, pues a lo mejor no vamos a cambiar inmediatamente lo que sucede en el trabajo, pero sí que lo que vamos a poder lograr es que la situación no nos sobrecoja, no nos sobrelleve, no sea tan densa emocionalmente que nos mantenga agotados, que estemos estresados, que no podamos ni dormir, que nos cueste hasta pensar. Lo que vamos a hacer es que la intensidad en la que estamos sintiendo esa situación difícil baje y baja. Y además lo comprobamos porque vamos haciendo registros de cómo está la emoción, cómo vemos la situación, cómo la revivimos. Y nos vamos a ir dando cuenta. Por eso me gusta mucho el tapping porque no es solo una parte energética, vamos a decir, sino que trabaja desde lo mental, lo energético, lo físico, lo emocional, lo espiritual, nuestras capacidades, nuestros potenciales. Nos damos cuenta de que tenemos muchas más herramientas. Se genera una claridad mental tan grande que ahí en esa claridad, cuando las cosas están limpias, vamos a decir, vemos muchísimo mejor. Entonces, en esa claridad mental empezamos a ver todas las posibilidades que tenemos, que son muchas, pero cuando estamos tan cargados mentalmente, no nos damos cuenta de que esas posibilidades son tantas. Entonces, a través del tapping, vamos a ir a ver en esa caja interior que tenemos, donde están todos los recursos, por eso digo que va tan a fondo, porque lleva ese camino directo hacia donde están todos esos recursos. Y al utilizar esos recursos interiores, el resto de las cosas que suceden en nuestra vida van siendo cada vez más agradables, cada vez van estando más en paz, en serenidad. Y, y por eso te agradezco mucho, Ernesto, que hayas comentado que, que sientes, ¿no? Cuando nos encontramos, cuando conversamos, que puedes sentir esa paz, esa serenidad, y es porque realmente todo esto ha traído a mi vida, y hablo de aquí, de hace años para acá, ha traído a mi vida momentos de mucha serenidad, vivir en la serenidad. Y por supuesto, claro que hay momentos complejos, ¿no? En determinadas circunstancias pueden venir
y sentir como, oh, wow, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, pues ¿qué hago con esto? Pues rápidamente empiezo a utilizar los recursos que tengo a mi mano, ¿no? Entonces al utilizar el tapping, cuanto más utilizo el tapping, más sencillo es y más rápido que salga la solución. Vamos a llamarlo así, porque realmente lo que hace es mostrarte soluciones. Entonces, cuanto más tengo la práctica, más corto es el tiempo que necesito estar haciéndome tapping y más rápido es que venga la solución y vuelve otra vez el estado de paz. Y yo tengo claro que cuando me hago la maleta, nunca me voy a olvidar del tapping, ni me voy a olvidar del Jiu Jitsu, ni me voy a olvidar del Ho'oponopono, ni me voy a olvidar de la respiración, ni me voy a olvidar del reprocesamiento, que son las herramientas que uso. Y que además no ocupan lugar porque solamente, como digo, para ellas necesito mis manos y mi interior, mi centro, ir aquí, adentro, llevarme a mí. Así que yo de verdad les invito a que experimenten por ustedes, no a que se crean todo lo que yo les he dicho, sino a que experimenten por ustedes, a que se den ese espacio para, para descubrirse, porque además eso es algo que también yo agradezco infinito a estas técnicas de liberación emocional, el que me permiten irme descubriendo cada vez más. Y, y ver cómo somos realmente un pozo sin fondo de posibilidades y cómo podemos llegar a manifestar tantas y tantas y tantas cosas que vemos que otros tienen y pensamos que nosotros no podemos tener, pero sí que podemos tener si realmente trabajamos con esas creencias. Y para esto nos ayuda muchísimo el tapping para poder trabajar con esas creencias que nos impiden ver los recursos reales que tenemos y las posibilidades de hacer esos cambios en nosotros para que alrededor pueda ir cambiando también las situaciones. Y como les decía, también vamos a trabajar, vamos a aprovechar este tiempo que esté con ustedes, tanto en Honduras, en Guatemala, en Panamá, para hacer también otros talleres como es el Ho'oponopono y el Jinshin Jitsu. El Ho'oponopono, seguramente mucha gente ha escuchado hablar de Ho'oponopono, es una técnica ancestral y también el Ho'opono llegó a mí como un mantra. Habrán escuchado hablar obviamente, de los mantras que se utilizan en yoga y llegó a mí como un mantra, como una frase que me repetía para sentirme en paz, para sentirme en calma. Y también me ponía una musiquita, me dijeron, mira, si dices esto, si utilizas el Ho'oponopono y diciendo estas palabras, y también de una musiquita, y entonces se me quedó, y yo repetía ese mantra. Yo sentía que cuando lo repetía, igual me sentía en paz, pero claro, eso para mí, que me gusta ir adentro, ir a investigar y saber un poco más y poder utilizar más en profundidad los recursos, pues no era suficiente el saber de la frase. Entonces fui eso, leyendo, estudiando, formándome y conocí mucho más en profundidad en los recursos que trae el Ho Oponopono y cómo nos puede ayudar a través de verbalizar frases o incluso ir pensando las frases, ir trabajando memorias que tenemos instaladas que nos impiden dar esos pasos, nos hacen sentir como límites, como que estamos limitados para poder hacer determinadas cosas. Entonces vamos borrando a través del Ho Oponopono, que además yo introduzco a través de los años, me di cuenta de que cuando introducía la técnica del imán, que lo había aprendido por otro lado, cuando lo introducía junto al Ho Oponopono, el resultado era muchísimo mayor, muchísimo mayor. Así que en el taller veremos el Ho Oponopono junto con el imán, cómo utilizamos las dos técnicas. Y también les comentaba que con el Jinshin Jitsu yo estaba relacionando, cuando empecé con el tapping, algunos puntos que me tocaban con la formación que ya tenía como maestra de Jinshin Jitsu.
Y el Yin Jitsu, les cuento siempre en el taller la historia de cómo llegó a mí, llegó a través de la enfermedad de mi papá. Y no les voy a contar ahora toda la historia porque me alargaría mucho, pero lo que sí les quiero decir es cómo vi el efecto del Yin Jitsu en la salud de mi papá. Y el efecto fue en la salud física, primeramente, pero lo que más nos ayudó a todos fue a él para prepararle, porque mi papá estaba ya en un estado terminal. Entonces, pudo recuperar un poquito esa salud que era necesaria para compartir con toda la familia y para poder hacer esa transición de una manera, con una calidad de vida tremenda y de una manera em, muy, muy bonita, realmente, de mucha calma, de mucha paz. Y nos llevó a toda la familia también a entrar en ese estado de paz porque todos nos hacíamos Jinsin Jitsu. Nos acompañábamos unos a otros haciendo el Jinsin Jitsu. O sea, nos lo hacíamos a nosotros mismos. Y porque el Jinsin Jitsu es lo que les digo, imagínense la acupuntura que van a que les hagan acupuntura y entonces les colocan agujas en unos puntos. Pues con el Jinsin Jitsu lo que hacemos es colocarnos las manos, por ejemplo. Nos ponemos una mano en el pómulo y una mano en la clavícula. Una mano en el pómulo y una mano en la clavícula. Y estamos un ratito. Imagínense que esto serían las agujas. Pero en vez de agujas ponemos las yemitas de los dedos. Y después de hacer este paso, después de un ratito en este paso, una de las manos va a otro lugar. En este caso, en este flujo que les estoy diciendo, pues la mano derecha iría a una de las costillas, que ya les enseñaré en el taller, que sería como en acupuntura donde pondrían la otra agujita. Y lo que estamos haciendo es liberar esos caminos de energía que están colapsadas. Estamos liberando aquello que lo colapsa y permitiendo que la energía circule. Entonces, lo que van a sentir con el Yin Jitsu es que es algo muy suave que les hace estar muy en conexión con ustedes porque pueden llegar a sentir cómo esa energía va pasando de un punto a otro punto y sobre todo, como les digo, yo en mi papá lo primero que vi fue cómo le trajo energía para para que se recuperase de alguna manera físicamente, porque él estaba encamado, no comía, entonces volvió a levantarse de la cama, volvió a comer, volvió a caminar. Entonces, por ahí vimos cómo ayudaba físicamente y luego esa paz, esa tranquilidad que le trajo y esa aceptación también de que estaba llegando su momento final, aunque se alargó con mucha calidad de vida y compartiendo mucho en familia. Y sin embargo, eso le trajo esa aceptación de que llegaba el momento de marcharse, ¿no? Tiempo después. Em, y entonces yo empecé a practicar el Jinsin Jitsu, obviamente para mí, y después al ver tanto potencial en el Jinsin Jitsu ya me formé como maestra y yo lo hago todos los días. Todos, absolutamente todos, todos, mañana y noche, porque es sencillísimo y no me quita tiempo realmente. Y entonces les puedo decir, y además comprobado clínicamente, porque me hago estudios, que tengo una edad biológica, tengo 50 años, los acabo de cumplir hace unos mesecitos. Tengo una edad biológica de 23 años y tiene que ver con el trabajo que hago interiormente con mis órganos, a través del Jinsin Jitsu estoy trabajando mucho con mis órganos y con mis emociones. Entonces, estas técnicas de liberación emocional les van a traer muchísimo, muchísimo resultado también a nivel fisiológico, a nivel de esas condiciones físicas que podemos tener. Y por supuesto, van a sentir cómo mentalmente hay una claridad, se despeja la mente, porque cuando estamos acumulando tanta carga emocional y tanta carga mental, la mente pesa
Y eso también lo explico en el taller. Ese peso es real, es real. Cuando vengan al taller les explico un poquito más en relación a esto. Y entonces vamos a sentir cómo ese peso va disminuyendo, con lo cual se siente una fluidez aquí, una claridad mental que nos permite poder ver, nos permite poder ver realmente cuál es el camino a seguir, que las cosas no son tan difíciles como estamos sintiendo que son, porque lo que genera esa dificultad es toda esa carga que llevamos mentalmente. Así que si tengo la dicha de verlos en los talleres, van a poder experimentar en ustedes cómo esas situaciones que les pesan y que les cargan van a ir soltándose, van a ir liberándose y van a empezar a sentir cómo las cosas cambian. Fíjense, aquí en Puerto Rico, en las formaciones de tapping, estaba dando formaciones y certificaciones, porque después también formo para profesionales. Y obviamente uno no puede ser profesional si no ha practicado en sí mismo muchas veces. Y entonces varios de mis alumnos, sobre todo había una chica que me llamó y me dijo, dame permiso por favor para hacerte una videollamada, porque necesito mostrarte el cambio que ha dado mi vida. Y me decía, o sea, lo vi, estaba igual, estaba en la playa, estaba de vacaciones, estaba compartiendo con la familia, una persona que había tenido muchas dificultades con su familia y en poco tiempo, el hecho de haberse trabajado en ella, situaciones complejas y cómo las estaba viviendo y entrar en la paz completa, al margen de cómo estuviese funcionando el resto, de lo que hiciesen los demás, pero ella sentirse en paz, a partir de ahí todo cambió y ella necesitaba mostrármelo y por eso me pidió el permiso para hacer una videollamada para que yo pudiese ver cómo estaban compartiendo todos. Y eso de verdad me parece que es fascinante porque es real, es real. Y eso me llena de felicidad y me llena de amor que no solamente lo experimento yo, sino que lo experimentan ustedes también cuando hacen uso de estas herramientas. Así que con muchísimo gusto allí estaré para entregarles este recurso que, vuelvo a decir, ya está en ustedes, estos recursos de hecho, ya están en ustedes y simplemente es despertarlos. Así que en el taller les espero para despertar toda esta información innata que llevan. Ok, perfecto. Eva, creo que ha estado bastante interesante estar aquí como hipnotizado escuchándote en lo que estabas hablando y mi mente empieza a crear imágenes y empieza a crear y más porque creo que el fondo que tienes también me lleva tanto en la combinación del fondo y tu voz, eh, Mm. y yo creo que solamente ir escuchando, ya mi estado empieza a calmarse, empiezo a sentirme más tranquilo. Y para mí realmente con los cursos de Eva me gusta mucho porque cuando veo a la gente, a veces los cursos es el viernes, terminando más o menos el Hoponopono empieza el viernes a 3 4 de la tarde y la gente llega del tráfico, llega estresada, llega con muchas cosas y llega rápido y hay gente que llega, que dejé las cosas aquí, que se me olvidó tal cosa y la gente sale del curso, ¿no? En un estado completamente diferente. Son como esas máquinas que ven que entra de una manera y sale de otra manera. Y eso es lo que van a ustedes experimentar. Los cursos con Eva son bastante experimentales. Van a estar, de hecho, aquí María hace una pregunta. Si tienen alguna pregunta con relación al tapping, al Jinshin Jitsu, al Ho'oponopono, pueden ir haciendo acá. En lo que yo les voy explicando cómo están distribuidos los cursos y a qué países va, en dónde va a estar Eva. Eh, Vamos a ver si ven la imagen por acá. Creo que sí se ve, ¿verdad? Eh, Aquí los próximos cursos que vamos a tener, va a estar Eva en Honduras. Son 3 cursos que va a estar impartiendo. Está el curso de Oponopono, que es el 15 de agosto, es viernes, y Tapping y Jinshin Jitsu se va a dar el fin de semana, ¿no? Entonces están en Honduras.
las personas que estén en Honduras, que estén interesados, que quieran participar en estos talleres, mándenos su nombre, mándenos su teléfono y pónganos que están ahí en Honduras para que Cindy, nuestra coordinadora académica, les pueda mandar todos los datos y la información, precios, descuentos que tienen ustedes eh, por haber estado aquí en la conferencia, que les mande toda la información. Luego, Eva se va a Guatemala, va a estar también en Guatemala dando los mismos cursos, Ho'oponopono el viernes 22 de agosto, Tapping y Jinsen Jitsu el 23 y 24 de agosto, el fin de semana. Si estás en Guatemala, también quieres estar en los cursos con Eva, recibir Tapping o Jinsen Jitsu, Ho'oponopono, o dices, yo me gusta el Tapping, quiero tomar Tapping, que casi siempre las personas que vienen a Tapping luego se enteran del Ho'oponopono y le dicen, ay, te hubieras venido al Ho'oponopono y a veces se arrepienten de no venirse al Ho'oponopono. Entonces, los invito a también considerarlo. Si no habían considerado venirse a Ho'oponopono, considérenlo porque al final vienen al curso y luego hay muchos que, ay, tengo que esperar al siguiente año para tomarlo. Así que si estás en Guatemala, también nos gustaría que nos pongas aquí tu nombre, el número de teléfono eh, y el país. Aquí nos pone iPhone. Si nos puedes poner tu nombre, tu número de teléfono y el país para que Ana Luisa puede contactarte contigo y puede darte toda la información, porque los precios en Guatemala son en quetzales, los precios en Honduras son en lempiras y en Panamá están en dólares. Así que luego se va a Panamá. En Panamá va a estar el 29 de agosto, viernes 29 de agosto, y el 30 y 31 de agosto va a estar dando tapping y jitsu. O sea, prácticamente son los mismos cursos, solo que en diferentes países. Con Eva también, que va a estar en los tres países. Así que si quieres participar, ponnos acá. Es presencial, Raquel, los cursos son presenciales. eh, esto, y porque es una herramienta que realmente tienes que llegar presencial para sentir no solamente a nivel energético, vas a sentir una gran diferencia tomar un curso de tapping. De hecho, yo he tomado cursos de tapping en línea y son muy buenos, la información te la dan, pero no es lo mismo cuando tú estás recibiendo la energía, el entorno, las demás personas, cuando ves como una persona a través de la herramienta hace cambios sustanciales en su vida. Esto creo que a nivel de impacto y de utilización va a haber una mayor motivación para que utilices las herramientas, que al final eso es. Así que eh, eso es lo bonito de los cursos. Por eso lo seguimos haciendo de formato presencial justamente por eso. Y Eva viaja, ¿no? Ahorita está en Puerto Rico, va a estar viajando a Honduras, luego se va para Guatemala y luego va a estar en Panamá, solo para impartir estos cursos, para acompañarles, para conocerles y para que ustedes también puedan llevarse esta herramienta que seguramente van a querer ponerla en práctica en su vida. Y, y siempre, 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 por ejemplo, creo que una anécdota que hay, justamente ayer que estaba con muchísimas cosas, eh, tenía mucho estrés porque acaba de terminar un curso y toda esa semana tenemos un montón de cosas, hay muchos cambios, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y simplemente para programar mi semana, empecé a hacer un poquito de lo que Eva me ha enseñado. O sea, medité, cerré los ojos y con un poquito de lo que Eva me ha enseñado, fui haciendo como ciertos puntos. Y es impresionante cómo la información me empezó a venir en orden. O sea, primero me decía, Ernesto, tienes que hacer esto, luego esto. Y luego de terminar la sesión, me puse a escribir. Y es increíble cómo hoy las cosas han fluido de forma natural. Hay muchas cosas que simplemente se empezaron a solucionar, noticias buenas que he recibido en el día. Y eso pasa cuando empiezas a trabajar desde este estado de calma y tranquilidad. Porque empiezas a recibir esa tranquilidad, esa calma y las situaciones que vas atrayendo a tu vida están en ese estado y en esa vibración. Así que escríbanos aquí su nombre, su número de teléfono y su país, y así nuestras coordinadoras, ya sea Ana, Andrea y Cindy, les puedan mandar toda la información de precios, de lugares, de fechas y cómo pueden registrarse a estos cursos y participar. Así que, Eva, no sé si quieres mencionar algo más. Sí, fíjate, has comentado cuando decías, la gente a lo mejor viene a Tapping y después dicen, ay, me podía haber apuntado a Pono en el taller de Tapping. Yo les comento cómo en una de las partes, ya digo, seguimos un protocolo y hay uno de los pasos en los que digo, y aquí es muy bueno introducir el Oponopono, o sea, unir el tapping
y dentro del protocolo del tapping, hacer Ho'oponopono. Entonces, claro, la gente que vino al taller de Ho'oponopono, pues lo puede utilizar, pero la gente que no, pues se quedan ahí un poquito cojas, porque no es que no vaya a funcionar si no utilizan el Ho'oponopono. Por supuesto, el tapping funciona de por sí solo, funciona maravillosamente. Lo que pasa es que si además tenemos la posibilidad de ponerle, eso es como el sherry, ¿no? La guinda del pastel, ¿no? Pues el pastel está buenísimo y si le ponemos la guinda, pues ya más rico todavía, ¿no? Lo redondeamos. Pues poder utilizar el Ho'oponopono dentro del tapping eh, eh, sirve muchísimo, o sea, nos puede llevar a un nivel mucho más alto vibratoriamente y sentimos además como algo dentro, uff, se libera. Me decía no, fue un alumno, me decía, yo siento como, como aire, como aire de dentro que ha salido. Entonces era eso, esa sensación de uf, algo, algo se fue, ¿no? Ayuda muchísimo. Y siempre después del tapping, siempre, yo sugiero cerrar los ojos y descansar un ratito, dormir un ratito, si es posible. Y quienes saben hacerse Jinshin Jitsu, les digo que después de tapping se hagan el central vertical, se hagan flujo estómago, porque el Jinshin Jitsu como está limpiando, volvamos a imaginarnos la carretera, como está limpiando esos caminos, lo que hace es que todo lo que hemos ido sacando, que ahora hemos dejado espacio para que entre lo nuevo, todo lo nuevo que vaya a entrar se encuentre el camino completamente limpio para poder instalarse. Entonces, por esto, o sea, no es que estos talleres se den porque, bueno, pues vamos a coger unos talleres así, ¿no? Vamos a ver qué talleres se pueden dar. No, no, tiene un sentido el que sean específicamente estos talleres y se den estos tres mismos, además, en cada país. Y es porque la combinación de los tres nos llevan a un nivel de liberación muy grande, muy, muy grande, de liberación y de manifestación. Vuelvo a decirlo, de verdad, por experiencia propia, de liberación y de manifestación. De verdad que sí, que es real, vuelvo a decirlo, es real. Ok, perfecto. Así que creo que aquí van compartiendo ya los teléfonos, los países. Mm. Eh, Así que pues de mi parte, Eva, agradecerte nuevamente por este tiempo que estás dedicando. Yo sé que tienes ahí una agenda también bastante con bastantes actividades y más, y ahí nos pusimos, no logramos poner de acuerdo para esta conferencia. Y va a ser un gusto tenerte nuevamente en los países. Va a ser siempre una gran emoción ver a Eva. Ya. Y los alumnos también, creo que eso es lo bonito de cuando viene Eva a los talleres y los cursos. A veces los alumnos escriben, alumnos que han estado con Eva, es como, va a venir Eva. Y es que le quiero invitar, quiero estar con ella, quiero Me tomar un café con encanta, ella. me encanta. eh, y seguramente si se vienen los cursos, lo que provoca Eva es eso, o sea, querer estar con ella para poder seguir compartiendo pues todos estos. Y realmente creo que para mí es una herramienta vital que todos en algún momento deberíamos de aprender si queremos vivir en esos estados de tranquilidad, calma. Como dice Eva, no es de que todo el tiempo vayamos a estar ahí, pero si tenemos el recurso para poder acceder en esos momentos de caos y de estrés y de situaciones que pasan en la vida, tenemos una excelente herramienta que nos puede llevar a eso. Así que espero verles también en estos cursos, saludarlos, ver cómo entran de los cursos y cómo salen. Así que vamos a dejar un tiempito aquí también para que vayan poniendo sus nombres, sus teléfonos y... Sí, ah, y en esto ya lo último, porque justamente esto que dices, ¿no? De ver cómo entran y cómo salen. Em, Fíjate que con una psicóloga clínica que vino a hacer la certificación de tapping, hablábamos, y porque yo lo digo también en los talleres, en el taller de autoaplicación lo digo, que la presentación que muestro es una célula, porque yo siento que el tapping con toda la liberación que estamos haciendo, modifica también
como modifica la información que tenemos, ¿no? La información que ya explicaré, la información epigenética y demás, yo siento que también modifica la composición celular. Y esta psicóloga clínica que va a entrar a hacer su doctorado decía, fíjate que me estoy planteando hacer investigación sobre cómo el tapping puede modificar nuestras células, o sea, nuestra composición celular. Y la investigación es el antes de hacer procesos de tapping y después de los procesos de tapping. Y de hecho, por lo que hemos ido buscando, sí que hay información de cómo los trabajos de liberación emocional nos cambian a nivel fisiológico, por eso les digo que científicamente, vamos, que tengo los resultados, que mi edad fisiológica es de 23 años. Justamente por eso, o sea, mis órganos están funcionando a un nivel de una persona de 23 años, por el hecho de la liberación que se genera en mi sistema, en mi mente y en mi interior, en mi información celular, por todo lo que voy haciendo con estas técnicas, porque yo las utilizo en mí constantemente. No es el típico, el típico refrán de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Es ese refrán. Pues en este caso no. La herrera utiliza, bueno, soy más de utilizar madera porque me gusta más ese elemento, pero realmente utilizo en mí las técnicas que doy, porque entonces, si no, para mí no tendría sentido el estar formando en algo que no es lo que yo utilizo en mí constantemente. Y ya les digo, el Jinshin Jitsu lo utilizo diariamente. El Ho'oponopono prácticamente les podría decir que también, que diariamente, sobre todo cuando me hago... también utilizo el Ho'oponopono junto con el Jinshin Jitsu. Y en las noches, cuando me hago el central vertical, también utilizo ahí el Ho'oponopono para ir limpiando toda la carga del día. Entonces me voy a dormir en paz. Voy a dormir ya limpia, tranquila, limpia mental, en mucha más tranquilidad. Y con el tapping lo mismo. Ahí sí que siento una liberación que no se pueden imaginar. Realmente yo siento muchas veces que también es un poco difícil poderles decir, explicar en palabras todo lo que se llega a experimentar de liberación con el tapping. Porque es tanto y tan profundo, porque va al origen. O sea, si realmente queremos ir a hacer una transformación, utilizamos el tapping para llegar al origen, 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 origen. Y es maravilloso, de verdad. Es un recurso que no voy a dejar de utilizar nunca, nunca, porque de verdad bueno, es una bendición que la vida me haya traído este recurso a mis manos, que es lo que utilizo para el tapping. Ok. Así que, bueno, Eva, muchísimas gracias por estar aquí. Ya prontito ya tenemos el contador para tenerte por aquí, por Centroamérica. Así que, pues, agradecerle también a todas las personas que se conectaron. Ahí, Carmen, Marlene, Jessica, Patrick, que también aquí ha sido alumno de varios años, a María Isabel, a Paulina, a Tania, a esta Andrea, a Raquel, María. Raquel, pues aquí hay varias personas que se están conectando, Damaris. Así que agradecerles también a ustedes. Vamos a dejar un pequeño aquí contador. Si alguno tiene alguna pregunta, yo voy a estar aquí también para resolver cualquier pregunta que vayan surgiendo en estos últimos 5 minutos. Y ha sido un placer, Salska, y nos vemos pronto ya en los talleres con Eva. Eva, nos vemos prontito y que tengas un Muchas excelente. Yo sé gracias. que tienes ahí varias actividades pendientes Sí, que tienes que ir haciendo, así que disfrútatelo bastante. muchísimas gracias de verdad a todos. Gracias, un abrazo. Nos vemos en los talleres. Besos a todos.